Son las 10:07 y escuchábamos a Antonella Sigala con Bésame. Y ahora vamos a seguir hablando de mujeres. ¿Saben ustedes que en 1975 y durante 20 días se realizó en la Sala Mata del Museo Nacional de Bellas Artes la exposición La Mujer en el Arte, en donde se exhibieron 85 obras, pinturas, grabados, dibujos y esculturas provenientes de colecciones públicas y privadas creadas por mujeres artistas de distintas generaciones? Hubo una investigación bastante potente y bastante interesante para la realización de esa muestra que lamentablemente no vio la luz, porque más bien lo que sabemos es que se hizo un pequeño resumen para acompañar el catálogo de esta obra y lo que se hace hoy día desde el Museo Nacional de Bellas Artes es preguntarse respecto a esa exposición y básicamente también cuáles fueron los imaginarios que se quisieron instalar respecto al ser artista y al ser mujer durante la dictadura. Para conversar al respecto, estamos con Gloria Cortés, curadora del Museo Nacional de Bellas Artes y de esta muestra en particular, que está al otro lado de nuestro Zoom y con quien vamos a conversar. Gloria, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias por conversar con nosotras acá en Radio Universidad de Chile y poder contar con a nuestros auditores y auditoras respecto a esta muestra, ¿no? Es súper curioso que se haya querido. Aquí hay una mezcla entre un trabajo que se estaba haciendo desde lo que se conocía como la Secretaría Nacional de la Mujer, que fue creada en el 72 bajo el gobierno de Allende, y un gesto en el Museo Nacional de Bellas Artes. Gloria, ayúdanos a entender primero qué era lo que estaba pasando en el Museo Nacional de Bellas Artes en 1975. Bueno, es complejo porque se unen muchas historias que hace también pensar la propia historia institucional y bueno, la historia de las mujeres. Es el momento en pleno proceso de la dictadura también, ¿no? Es el Año Internacional de la Mujer, 1975, y coincide también con que asume la dirección Lili Garajulich, la primera mujer también directora del Museo Nacional de Bellas Artes. Entonces confluyen toda esta historia, todos estos momentos que ponen en escena, ¿verdad?, la situación de la mujer en el campo de la cultura y en el campo de las artes en particular, ¿no? Y cómo las mujeres en gobiernos totalitarios, digámoslo, asumen una función, ¿no? Sobre la educación de la ciudadanía o la educación de ciudadanos patriotas, que en el fondo es un poco lo que está ocurriendo en el museo en ese momento. Uh-huh. Ahora, es importante que nombres eso, ¿no? Desde, en distintas, como tú dices, gobiernos totalitarios, uno puede pensar en el fascismo italiano, en el nacionalsocialismo alemán, también en la época bajo Stalin, en la Unión Soviética, en la España de Franco, habían manuales de cómo ser una buena mujer. De manera muy específica, ¿no? Y sí, quería preguntarte el rol del arte en esa instrucción pedagógica a las mujeres y a la sociedad toda respecto al rol que debían ocupar las mujeres al interior de las familias y de la sociedad. Bueno, como constructora de imaginario, el arte siempre está asociado, ¿verdad?, a ciertos discursos que tienen que ver con la construcción de naciones en particular y particularmente en momentos como eso. Más allá de que las artistas estuvieron o no alineadas con la situación política e histórica de ese momento, no es que las artistas hayan sido necesariamente invitadas a formar parte de esta exposición. Sus obras son utilizadas en esta muestra. Son presentadas como mujeres apolitizadas, ¿no?, sin contextos. Son mujeres que pintan, que están presentes en un ámbito artístico, con obras que de alguna manera son bastante neutras, en términos aparentemente neutras, ¿no?, en términos de contenido. Mujeres en el espacio social, paisaje, retrato. Más allá que en términos históricos podemos develar que también es una construcción política de las propias mujeres artistas en distintos periodos de la historia. Pero es una constante de presentar a las mujeres en estos roles más bien como educativos, de
tutelares de la nación o tutelares de la patria, mujeres que están avanzando también hacia la construcción de nuevos escenarios sociales, pero siempre supeditada al rol de madres, ¿no? O sea, se les abre este camino en el ámbito artístico, pero siempre se las supedita al rol que ejercen dentro de la sociedad, que es el ámbito de lo privado, ¿no? El rol de madre, el rol de buenas esposas, ¿no? De buenas ciudadanas. Y de educadoras en ese contexto. En esos contextos, exactamente. Ahora, estamos hablando con Gloria Cortés a propósito de la muestra La Mujer en el Arte 1975, porque lo que se está invitando a hacer desde el Museo Nacional de Bellas Artes es una revisión de esta muestra, y ahí yo contaba rápidamente a partir de lo que está publicado en la web del Museo Nacional de Bellas Artes, Gloria, que hubo una investigación bastante potente respecto a las mujeres creadoras en el Chile de especialmente la segunda parte del siglo XX, ¿cierto? Hasta ese momento, hasta 75, pero que esa investigación quedó guardada, ¿no? Hasta ahora, porque no era el interés del régimen celebrar a las mujeres artistas en términos de su rol político, su rol de crítico, ¿no? Que es el rol que debería tener constantemente el arte, sino más bien ponerla así como en esta cosa bastante domesticada. Domesticada en el sentido específico de la palabra, ¿no? Al interior de lo doméstico. Entonces, hablemos de lo que fueron encontrando ustedes junto con Nicole González Herrera y María Aris Flores Leiva, que son las historiadoras del arte con las que armaste esta exposición, que fueron encontrando cuando fueron viajaron en el tiempo a buscar los materiales respecto a esta muestra. Sí, es curioso, han pasado 47 años y esos archivos estaban en el museo, pero efectivamente nadie las había levantado, ni relevado, ni visto, hay que decirlo. Estamos recuperando historias dentro de la propia historia institucional del museo y el rol que ciertas funcionarias públicas han tenido en la construcción de esa historia, y que han quedado absolutamente, al igual que las artistas, bajo la alfombra, no invisibilizadas dentro de la construcción historiográfica, por ejemplo. Y encontramos en estos archivos estas cerca de 40 páginas de biografía y de toda una puesta en escena de la historia de las mujeres pintoras y escultoras, básicamente, realizadas por Rosa Barca, que en ese minuto era funcionaria del museo, ¿no? Y toda esta investigación efectivamente quedó ahí guardada en los archivos, resumida en 3 o 4 páginas en el catálogo. Cuando nos encontramos con esto fue, bueno, ¿dónde estaba esta mujer, no? ¿Por qué nunca el museo publicó, más allá de que uno puede estar o no de acuerdo con lo que señala o con la forma que ella enfrenta a la historia del arte? Ella también responde a ciertas metodologías historiográficas de su tiempo, pero es un insumo que muchas hubiéramos agradecido tener antes, ¿no? Y que el museo guardó en sus archivos en una carpeta que quedó ahí empolvada en el tiempo, y que nos encontramos con esta historia y empezamos a preguntarnos también qué otras funcionarias estuvieron en ese momento, qué otras mujeres han escrito sobre la historia del arte dentro del museo, dónde están esas investigaciones. Es muy interesante cómo ella aborda la escena contemporánea también en ese minuto, y evidencia también que hubo un proceso de selección. Y es un proceso de selección evidentemente político, lo que ocurre con la investigación de Rosa Barca, luego en la puesta en escena de la exposición, ¿no? Bueno, hablemos de ese corte, ¿no? Primero quiero hacer como una nota al pie de decir que nosotros conversamos acá con la nueva encargada del Centro de Documentación del Museo Nacional de Bellas Artes, y desde ya felicitamos que este es el tipo de maravillas que pasan cuando se empieza a decir, a ver, ¿qué hay en nuestros archivos, no? Y empiezan a aparecer este tipo de materiales. Pero luego hablemos de eso, porque me imagino que para esta muestra que fue en 1975... no tiene que haber habido mucha presencia de mujeres que estuvieron, por ejemplo, participando activamente en la UP. Uno pensaría por obviedad, ¿no? O cómo se seleccionó más bien a las mujeres que fueron parte, a las artistas que fueron parte. En la exposición, claro, efectivamente quedaron fuera las mujeres que tienen cierto agenciamiento político, que estaban vivas en ese momento, porque también hay que decirlo, hay mucha obra de artistas que para el 75, bueno, estaban muertas hace 50 años y no tenían mucha opción de decir si están de acuerdo o no con su participación en la exposición, y otras que sí están presentes, pero que responden, artistas contemporáneos que están presentes, que responden ya a una inscripción más o menos
concertada, ¿no?, por la historia del arte. Y luego están todas estas artistas que tenían un accionar mucho más político, como Cecilia Vicuña, Roser Bru, Gracia Barrio, Valentina Cruz, que están mencionadas en la investigación de Rosa Barca, que habían obras en la colección del museo en ese momento y que no fueron consideradas en la exposición, ¿no? Ahí hubo un corte y una selección claramente de tipo político. Muchas de ellas ya estaban en el exilio en ese momento, ya estaban comenzando a migrar del país por razones políticas. Y luego hay un grupo de artistas también contemporáneas, mucho más jóvenes, probablemente muchas de ellas estudiantes en ese momento, que también están haciendo obra muy política, como Eugenia Vargas Pereira, Adriana Senjo, Beatriz Leighton, entre muchas otras, que el museo no tiene obras de ellas en su colección y que ellas simplemente fueron descartadas de la investigación y de la exposición. Ya. No fueron incorporadas, no existen. Ahora, es importante eso, porque yo decía en la presentación, el Museo Nacional de Bellas Artes es el lugar del canon en Chile, especialmente en ese momento, ¿no? Aquí es como, esto es el arte, esto es lo valioso, lo que no está aquí no existe. Entonces, cuando decimos que una artista, considerando si fueron 85 obras, está fuera es básicamente el museo diciendo esta persona no tiene un lugar en el arte, y eso es tremendamente poderoso, ¿no? Sí, ahora, sigue ocurriendo también. Sin duda. Pero hoy día uno podría decir, hoy día hay más espacios, hoy día hay más discusión, sí. Estaba más abierto, ¿no? En ese momento, además de la dictadura, el Museo Nacional de Bellas Artes como este gran templo, ¿no? De el canon y de lo que se considera valioso en términos artísticos y que no. Conversamos con Gloria Cortés, destacada curadora del Museo Nacional de Bellas Artes, a propósito de la muestra Las Mujeres en el Arte en 1975, que está en el Museo Nacional de Bellas Artes y que mezcla obras, documentos y archivos que dan cuenta del concepto de mujer y de artista que se promovieron en esas mismas salas del Museo Nacional de Bellas Artes en el contexto de esta muestra en plena dictadura. Ahora, Gloria, esta muestra también es parte de algo que tú y tu equipo vienen haciendo hace un rato ya en el Museo Nacional de Bellas Artes, que es mirar críticamente la historia, los archivos y las obras del Museo Nacional de Bellas Artes. Y ustedes armaron una muestra sobre mujeres, armaron una muestra sobre la masculinidad, una muestra tremenda, ¿cierto? Una muestra que de hecho nos ayuda a pensar, bueno, qué es lo que el Museo Nacional de Bellas Artes ha considerado valioso a lo largo de su historia, ¿no? Cuéntanos por qué es necesario para ustedes este ejercicio de introspección, de alguna manera, y de mirada crítica respecto a la propia historia. Por lo mismo que señalas tú, porque es el momento también de que el museo se mire a sí mismo, haga un ejercicio crítico, más allá de los cambios que podamos generar o no de manera interna y hacia afuera, y a partir de ello proyectar un nuevo museo, ¿no? ¿Cómo se instala un Museo Nacional de Bellas Artes con toda la carga simbólica que ello significa, ¿no? Lo que tú dices, la construcción de un canon, de una hegemonía, lo que significa ser nacional, en términos territoriales, pero también en términos simbólicos, y cómo hoy día, cómo se recibe hoy día un museo de estas características en una ciudadanía que efectivamente ha cambiado por diversos motivos, ¿no? Y entonces es necesario mirar hacia adentro en cómo se han construido las propias historias, qué colecciones tenemos, cómo se han mostrado esas colecciones, quiénes han sido los agentes que han generado la construcción de estos discursos, pero también, y yo vuelvo a reiterar, estamos en la búsqueda de estas funcionarias especialmente que han sido parte de los cambios dentro del museo, como Laura Rodi, que también le hicimos una tremenda retrospectiva hermosa. Ahora aparece Rosa Barca, nos están apareciendo otra funcionaria en tiempos de la UP, que es María Luisa Señoret, que se fue exiliada en el año 73, también artista, también funcionaria pública y también escritora. Entonces, mirar esas historias desde adentro nos permite también generar una genealogía interna que ayude a reforzar los cambios que el propio equipo ha venido planteando ya desde hace algunos años en esta mira de construcción de futuro, ¿no? De los nuevos escenarios y los nuevos roles que un museo tiene que asumir en una sociedad en construcción y en cambio permanente.
Ahora, es fascinante también, me imagino, para ustedes como equipo poder mirar que hay antecesoras, ¿no? Y que hay mujeres que miraron desde otros lados, que tomaron riesgos, que quisieron proponer cosas distintas. Y también es muy fascinante para nosotros, visitantes del Museo Nacional de Bellas Artes, poder ver estas obras en este contexto. Si ustedes van a la muestra se van a encontrar con las obras, pero también con documentos, con archivos de prensa. Una manera muy interesante de poder ver cómo cuando hablamos de gobiernos totalitarios no estamos solamente hablando de violaciones a los derechos humanos y límites respecto a los derechos civiles, sino también a la instalación de una cosmovisión, de una ideología, ¿no? Y si hay algo ideológico es el arte. Entonces también es muy importante evidenciarlo. Así que les dejamos a todos y todas invitadas a que vayan al Museo Nacional de Bellas Artes a ver la muestra La Mujer en el Arte, colección Museo Nacional de Bellas Artes. Hemos conversado con su curadora, Gloria Cortés. Muchas gracias, Gloria, por este tiempo. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, que tengas muy buen miércoles. Nosotros vamos a la Igualmente. música, a la pausa, ya regresamos.